¿Qué tienen en común un bombardeo, una sanción bancaria y el precio del pan en Caracas? Más de lo que imaginas. Cuando escuchas imperio del dólar, tal vez pienses en algo abstracto, en gráficos complicados de economía, pero lo que está pasando en Venezuela es el laboratorio más visible de cómo funciona el poder monetario en el siglo XXI, combinado con fuerza militar, control de recursos y narrativas perfectamente construidas para que todo parezca inevitable. Este video no es sobre si un gobierno es bueno o malo, es sobre cómo se usa un país entero como campo de pruebas para técnicas de dominación que mañana pueden aplicarse en cualquier otro lugar. Venezuela tiene petróleo, tiene posición geográfica estratégica, tiene alianzas con potencias que incomodan a Washington, y tiene un gobierno que dijo no demasiadas veces. Esa combinación la convirtió en el blanco perfecto para experimentar. ¿Qué se está probando exactamente? Cómo estrangular una economía sin disparar un tiro. Cómo controlar la narrativa global para que una invasión parezca un rescate. Cómo administrar recursos ajenos sin llamarlo colonización. Y sobre todo, cómo usar el dólar como arma sin que nadie lo llame guerra económica. Si entiendes este laboratorio, entiendes el futuro del poder global. Y créeme, ese futuro ya empezó. Cuando pensamos en guerra, imaginamos tanques, aviones, soldados, pero la guerra más efectiva del siglo XXI empieza mucho antes. En los bancos, en las cámaras de compensación, en los sistemas de pago internacional, y el arma central es el dólar estadounidense. No porque sea solo una moneda, sino porque es la moneda que domina el comercio mundial. Las reservas de los bancos centrales, los contratos de petróleo y las transacciones entre países. Venezuela descubrió esto de la forma más dura. A partir de cierto momento, vender petróleo dejó de ser un acto comercial simple. Cada barril que salía del país necesitaba pasar por una red de bancos, aseguradoras, empresas de transporte, refinerías, y en cada uno de esos puntos, Estados Unidos tiene capacidad de presión. Puede amenazar con sanciones a cualquier empresa que negocie con Venezuela. Puede congelar cuentas en dólares. Puede bloquear el acceso al sistema SWIFT, que es como la Internet de las transferencias internacionales. El resultado práctico es devastador. Imagina que produces algo valioso, pero no puedes venderlo porque nadie puede pagarte sin arriesgar sus propios negocios. Imagina que tienes dinero en el exterior, pero no puedes acceder a él porque las cuentas fueron congeladas. Imagina que necesitas importar alimentos o medicinas, pero los bancos se niegan a procesar tus pagos por miedo a represalias de Washington. Eso no es teoría. Es lo que Venezuela vivió durante años, antes de cualquier operación militar directa. Esta estrategia tiene varias ventajas para quien la aplica. Primera, es silenciosa. No hay imágenes de bombas cayendo. Entonces, la opinión pública internacional no reacciona con la misma intensidad. Segunda, es legal, o al menos se presenta como tal. Se dice que son sanciones contra un régimen, no contra el pueblo, aunque en la práctica quien sufre es siempre la población. Tercera, es acumulativa. Cada mes que pasa, la economía se debilita más, lo que genera más caos interno, más migración, más desesperación, y eso refuerza la narrativa de que el país está colapsando por culpa del gobierno. Pero hay otra dimensión que pocas veces se menciona. El uso del dólar como arma también envía un mensaje al resto del mundo. Si tu país depende del sistema financiero internacional dominado por Estados Unidos, entonces tu soberanía tiene límites. Puedes ser formalmente independiente, tener bandera propia, himno nacional, ejército, pero si tus transacciones pasan por Nueva York, si tus reservas están en dólares, si tu comercio depende de bancos que responden a regulaciones estadounidenses, entonces hay un nivel de control externo que puede activarse cuando sea conveniente. Venezuela se convirtió en el caso extremo de esta lógica. No solo recibió sanciones puntuales, fue sometida a un bloqueo económico progresivo, diseñado para maximizar el colapso interno. Cada vez que el país intentaba encontrar una salida, abriendo comercio con China, Rusia, Irán o Turquía, aparecían nuevas sanciones contra esos socios, nuevas amenazas, nuevas trabas. El objetivo no era apenas presionar por cambios, era demostrar que, sin el permiso de Washington,
Ningún país puede funcionar plenamente en la economía globalizada. Y aquí está la clave del laboratorio. Lo que se prueba en Venezuela hoy puede refinarse y aplicarse mañana en cualquier otro lugar que decida desafiar ciertas reglas no escritas. Tal vez sea un país que nacionalice recursos estratégicos, tal vez sea uno que se niegue a alinearse en una disputa geopolítica, o tal vez sea simplemente uno que intente construir alternativas al sistema financiero dominante. Cada caso servirá para perfeccionar las técnicas, medir los efectos, ajustar la dosis de presión necesaria para quebrar resistencias. El dólar es el arma invisible, pero el petróleo es el premio visible. Venezuela no tiene cualquier cantidad de crudo, tiene las mayores reservas probadas del planeta. Eso significa décadas de suministro energético, miles de millones de dólares en ingresos potenciales, capacidad de influir en mercados globales. Y ese recurso estuvo, durante un tiempo, bajo control de un gobierno que lo usaba como herramienta de política externa autónoma. Para entender el laboratorio venezolano, hay que entender que el petróleo nunca fue tratado como una simple mercancía. Es poder en estado líquido. Quien controla grandes reservas puede negociar alianzas, puede financiar proyectos de desarrollo, puede resistir presiones externas. Por eso, cuando un país rico en petróleo adopta una línea política que incomoda, el recurso se convierte en el centro de la disputa. Durante años, Venezuela vendió petróleo a precios subsidiados para países aliados en el Caribe y América Latina. Firmó contratos de largo plazo con China, aceptando préstamos pagados con barriles futuros. Abrió participación para empresas rusas e iraníes en campos de extracción. Cada uno de esos movimientos era, en la práctica, una declaración de independencia frente al modelo tradicional de exportación controlado por grandes corporaciones occidentales y regulado por Washington. La respuesta fue progresiva. Primero, sanciones contra la petrolera estatal, dificultando la venta de crudo en mercados occidentales. Después, presión sobre refinerías que procesaban petróleo venezolano, especialmente en el Caribe y Estados Unidos. Más adelante, bloqueo a empresas de transporte marítimo que movían los tanques. El objetivo era claro: si no podemos controlar directamente el recurso, vamos a imposibilitar que quien lo controla pueda venderlo libremente. Cuando llega la intervención militar directa, en 2026, el discurso oficial habla de restaurar la democracia, de proteger al pueblo, de acabar con la corrupción. Pero inmediatamente después de la ocupación, una de las primeras medidas anunciadas es la administración externa de las exportaciones de petróleo. Se dice que será para beneficio del pueblo venezolano. Pero quien toma las decisiones, quien firma los contratos, quien define precios y destinos, no es el pueblo. Son administradores designados por la potencia ocupante. Esto marca la transición del laboratorio económico al laboratorio territorial. Ya no se trata solo de estrangular desde fuera, ahora es controlar desde dentro. Y esa transición trae consigo una serie de experimentos adicionales. ¿Cómo mantener una ocupación sin llamarla ocupación? ¿Cómo extraer recursos sin que parezca saqueo? ¿Cómo imponer un gobierno sin que se vea como colonialismo clásico? Todas esas técnicas necesitan ser probadas, ajustadas, legitimadas. Venezuela se convierte, entonces, en campo de pruebas para un modelo de dominación del siglo XXI. No es necesario anexar territorios formalmente, como hacían los imperios del pasado. Basta con controlar los recursos clave, imponer gobiernos funcionales, mantener bases militares, administrar la economía a distancia. El país sigue existiendo en el mapa, con su bandera y su nombre, pero las decisiones estratégicas se toman en otro lugar. Y aquí viene lo más preocupante para el resto de la región. Si este modelo funciona en Venezuela, si logra estabilizar la extracción de petróleo, controlar la narrativa internacional y evitar una resistencia armada prolongada, entonces se convierte en plantilla. Otros países con recursos estratégicos y gobiernos incómodos pueden entrar en la lista. El laboratorio venezolano no es un fin en sí mismo. Es el comienzo de un catálogo de técnicas disponibles para situaciones futuras. Ningún imperio contemporáneo puede funcionar solo con fuerza bruta. Necesita también controlar el relato, la forma como las personas entienden lo que está pasando. Y en ese terreno, Venezuela se convierte en uno de los mayores campos de batalla informativa de las últimas décadas. Cada imagen, cada titular,
Cada testimonio es disputado milímetro a milímetro entre narrativas opuestas. Por un lado, se construye la imagen de un país colapsado por culpa exclusiva de su gobierno. Hiperinflación, escasez, crisis hospitalaria, éxodo masivo, todo eso es real y doloroso. Pero la forma como se presenta casi siempre omite el papel de las sanciones, del bloqueo financiero, de la presión externa sistemática. Se crea la impresión de que el sufrimiento es resultado apenas de malas políticas, nunca de una estrategia deliberada de estrangulamiento económico. Por otro lado, se intenta construir una narrativa de resistencia heroica, de país asediado por el imperio, de pueblo valiente enfrentando la agresión. Pero esa narrativa también tiene sus límites. Muchas veces ignora problemas reales de autoritarismo, corrupción, mala gestión, represión interna, y cuando se niega a todo eso, se pierde credibilidad, especialmente entre quienes vivieron o conocen de cerca esas realidades. El laboratorio venezolano muestra cómo funciona la guerra informativa moderna. No se trata de imponer una única versión. Se trata de polarizar tanto el debate que las personas solo puedan escoger entre dos extremos. O eres pro-régimen, o eres pro-intervención. O niegas todos los problemas internos, o justificas cualquier agresión externa. Esa polarización impide análisis más complejos, que reconozcan al mismo tiempo las fallas internas y las presiones externas, que critiquen el autoritarismo sin aplaudir el imperialismo. Las redes sociales amplifican todo esto de forma exponencial. Videos de hospitales en ruinas circulan sin contexto sobre el bloqueo de importaciones de medicinas. Imágenes de represión policial se viralizan sin mencionar el financiamiento externo a grupos violentos. Testimonios de migrantes desesperados se usan para justificar invasiones, sin preguntar cuánto del colapso fue agravado por las sanciones. Cada lado selecciona las pruebas que le convienen y el resultado es un campo minado de desinformación. Pero lo más peligroso del laboratorio narrativo venezolano no es la mentira directa, es la verdad parcial, porque todo lo que se dice sobre la crisis es verdadero en algún nivel. Hay corrupción, hay autoritarismo, hay sufrimiento, hay éxodo. Pero cuando se cuenta solo esa parte de la historia, se omite que existe un proyecto deliberado de colapso económico, que hay intereses claros en controlar el petróleo, que hay un patrón histórico de intervenciones con discursos similares. Lo que se perfecciona en Venezuela, entonces, es el arte de contar media verdad de forma tan convincente que parezca la verdad completa. Y esa técnica es exportable. Puede usarse contra cualquier gobierno que incomode. Basta identificar problemas reales, amplificarlos sin contexto, omitir las presiones externas y construir un consenso de que algo debe hacerse. Ese algo siempre termina siendo intervención, sanción, cambio de régimen. Ningún imperio contemporáneo puede funcionar solo con fuerza bruta. Necesita también controlar el relato, la forma como las personas entienden lo que está pasando. Y en ese terreno, Venezuela se convierte en uno de los mayores campos de batalla informativa de las últimas décadas. Cada imagen, cada titular, cada testimonio es disputado milímetro a milímetro entre narrativas opuestas. Por un lado, se construye la imagen de un país colapsado por culpa exclusiva de su gobierno. Hiperinflación, escasez, crisis hospitalaria, éxodo masivo, todo eso es real y doloroso. Pero la forma como se presenta casi siempre omite el papel de las sanciones, del bloqueo financiero, de la presión externa sistemática. Se crea la impresión de que el sufrimiento es resultado apenas de malas políticas, nunca de una estrategia deliberada de estrangulamiento económico. Por otro lado, se intenta construir una narrativa de resistencia heroica, de país asediado por el imperio, de pueblo valiente enfrentando la agresión. Pero esa narrativa también tiene sus límites. Muchas veces ignora problemas reales de autoritarismo, corrupción, mala gestión, represión interna, y cuando se niega a todo eso, se pierde credibilidad, especialmente entre quienes vivieron o conocen de cerca esas realidades. El laboratorio venezolano muestra cómo funciona la guerra informativa moderna. No se trata de imponer una única versión. Se trata de polarizar tanto el debate que las personas solo puedan escoger entre dos extremos. O eres pro-régimen, o eres pro-intervención. O niegas
todos los problemas internos o justificas cualquier agresión externa. Esa polarización impide análisis más complejos, que reconozcan al mismo tiempo las fallas internas y las presiones externas, que critiquen el autoritarismo sin aplaudir el imperialismo. Las redes sociales amplifican todo esto de forma exponencial. Videos de hospitales en ruinas circulan sin contexto sobre el bloqueo de importaciones de medicinas. Imágenes de represión policial se viralizan sin mencionar el financiamiento externo a grupos violentos. Testimonios de migrantes desesperados se usan para justificar invasiones, sin preguntar cuánto del colapso fue agravado por las sanciones. Cada lado selecciona las pruebas que le convienen y el resultado es un campo minado de desinformación. Pero lo más peligroso del laboratorio narrativo venezolano no es la mentira directa, es la verdad parcial, porque todo lo que se dice sobre la crisis es verdadero en algún nivel. Hay corrupción, hay autoritarismo, hay sufrimiento, hay éxodo. Pero cuando se cuenta solo esa parte de la historia, se omite que existe un proyecto deliberado de colapso económico, que hay intereses claros en controlar el petróleo, que hay un patrón histórico de intervenciones con discursos similares. Lo que se perfecciona en Venezuela, entonces, es el arte de contar media verdad de forma tan convincente que parezca la verdad completa. Y esa técnica es exportable. Puede usarse contra cualquier gobierno que incomode. Basta identificar problemas reales, amplificarlos sin contexto, omitir las presiones externas y construir un consenso de que algo debe hacerse. Ese algo siempre termina siendo intervención, sanción, cambio de régimen. El laboratorio venezolano no existe en el vacío. Forma parte de un rediseño más amplio del mapa del poder global. Estamos en un momento de transición, donde el dominio absoluto de una única superpotencia está siendo desafiado, y donde esa superpotencia responde con todas las herramientas disponibles para mantener su posición. Venezuela, en ese contexto, es una pieza del tablero geopolítico mayor. Su acercamiento a China, Rusia e Irán no fue apenas una decisión económica, fue una señal de que el mundo unipolar estaba rachándose, de que había espacio para buscar alianzas alternativas, y eso no podía quedar sin respuesta. Porque si Venezuela lograba consolidar esas alianzas, extraer su petróleo con socios no occidentales, vender en otras monedas, construir rutas comerciales alternativas, entonces se abría un precedente peligroso. El dólar, como dijimos antes, es el centro del poder estadounidense. Pero ese poder depende de que todos sigan usando el dólar como moneda de referencia, especialmente en el comercio de petróleo y gas. Cada vez que un país grande negocia en otra moneda, una pequeña grieta se abre en ese sistema. Venezuela, con sus reservas gigantescas, vendiendo a China en yuanes o a Rusia en rublos, o usando criptomonedas para evitar sanciones, representaba exactamente ese tipo de grieta. Por eso, el laboratorio venezolano también prueba hasta dónde se puede llegar para impedir esas alternativas. Se bloquean transacciones en otras monedas amenazando intermediarios. Se sancionan países que compran petróleo venezolano, se presiona a bancos de terceros países para que no procesen pagos. Se crea un cerco financiero tan completo que, incluso con compradores dispuestos, vender se vuelve casi imposible. Y cuando todo eso no basta, se recurre a la fuerza militar directa. Pero no como en el siglo XX, con ocupaciones prolongadas y administración colonial visible. Ahora se busca una ocupación técnica, presentada como asistencia, donde se controlan los recursos clave sin asumir toda la carga de gobernar el país. Se deja una fachada de gobierno local, pero las decisiones estratégicas, especialmente sobre petróleo, se toman desde fuera. Este modelo, si funciona en Venezuela, puede exportarse a otros contextos. Países africanos ricos en minerales raros, esenciales para tecnología, países de Asia Central con gas y petróleo en rutas estratégicas, países de América Latina que intenten nacionalizar recursos o cambiar de alianza. Todos pueden convertirse en laboratorios del mismo tipo, con las técnicas ajustadas según las circunstancias locales. Lo que está en juego, entonces, no es solo el destino de Venezuela, es el futuro de la soberanía en un mundo
donde el poder financiero, el control de recursos y la fuerza militar se combinan de formas cada vez más sofisticadas. Venezuela muestra que un país puede ser formalmente independiente, pero funcionalmente controlado. Puede tener gobierno propio, pero decisiones tomadas desde fuera. Puede tener recursos naturales inmensos, pero no capacidad real de usarlos de forma autónoma. Venezuela es el laboratorio donde se prueban las herramientas del nuevo imperio del dólar. Bloqueo financiero como arma silenciosa. Control de recursos bajo discurso humanitario. Guerra informativa para legitimar intervenciones. Ocupación técnica sin asumir responsabilidades coloniales. Cada una de esas técnicas se está perfeccionando allí y puede replicarse en cualquier otro lugar que ose desafiar las reglas del juego global. La gran pregunta que queda es: ¿vamos a seguir viendo cada caso como aislado? ¿O vamos a reconocer el patrón? Porque mientras tratemos a Venezuela como una excepción, como un caso extremo que nunca se repetirá, estamos cerrando los ojos al laboratorio que funciona a plena luz del día. Y cuando finalmente reconozcamos el patrón, tal vez sea porque ya se aplicó en otro lugar más cercano a nosotros. Si este análisis te hizo pensar diferente, si te ayudó a conectar puntos que antes parecían sueltos, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video. Porque entender cómo funciona el poder no es solo curiosidad intelectual, es herramienta de supervivencia política en un mundo donde los laboratorios se multiplican y los experimentos no piden permiso.